No tienen estrellas, no tienen títulos, no tienen éxito, no salen en televisión, no ganan dinero, no les conoce nadie. No tienen nada, solo una cosa: ilusión. Estoy en Ontinyena, un pueblo de la provincia de Huesca muy pequeño. En este pueblo hay una calle, dos calles y calle 3. El más pequeño en la historia de la Copa en enfrentarse a un primera. Somos 518 habitantes. Su equipo siempre ha jugado en categorías regionales y en un campo peculiar. Llamamos el Balsal porque era la balsa del pueblo. Sus jugadores actuales son los mejores de su historia, pero ni siquiera así se dedican al fútbol. Ahora mismo estoy haciendo bobinas de papel. Estábamos haciendo la temporada de coger frutas y todo eso. Orgulloso de poder haber defendido los colores de mi pueblo. Están a punto de jugar el partido de sus vidas. Y recordar sobre todo este día como el día que casi ganan al puto Ontinyena. Y de la del alcalde, el obrero, el ganadero, el panadero, el cocinero. De la vida del pueblo. Esa es la historia de una noche húmeda que ya es historia en los 122 años de la Copa del Rey. Y si quieres saber qué pasó aquella noche, esa es, precisamente, la historia que hoy os voy a contar. Entre toda la estepa árida y las formaciones únicas que tiene Monegros, se levanta un pueblo muy pequeño, concretamente el que tengo a mis espaldas, Ontinyena, que ha revolucionado con solo 500 habitantes la historia de la Copa del Rey. ¿Y eso por qué? Porque este pueblo se va a convertir en el más pequeño en jugar contra un Primera División en los 122 años de historia de la Copa del Rey, y el pueblo está, ya lo veis, a tope. El sorteo quiso que el rival fuera la Unión Deportiva Las Palmas. Y si aún no creéis que este es el partido más especial de todos los que se juegan en la Copa del Rey, os voy a dar, junto al pueblo de Ontinyena, 5 razones para que lo creáis. Venga, ¡acción! Estamos que se nos cae el teléfono, estamos con llamadas a todas las horas, estamos casi bloqueados, pero bueno, encantados. Y es que el Ontinyena, es que no se habla de otra cosa por aquí. Yo creo que se va a quedar vacío y tendremos que mandar que venga la Guardia Civil, porque a lo mejor igual cuando llegamos no nos encontramos las casas. Somos pequeños, pero vamos a ser los más grandes. Nada, hemos tenido que aplazar la fiesta de Halloween para celebrarla pues el día 1. Bueno, para Ontinyena, el 22 de diciembre se nos ha adelantado, ¿no? Yo creo que esto es casi no, esto es mejor que la lotería, ¿no? No, y no ganaban ningún partido. Cuando salió el Ontinyena han ganado 2 seguidos. Ya la hemos cagado. Lo que pone en nuestra camiseta del año pasado, que es no llores por mí, urbanita, soy de Ontinyena. A ver, yo soy muy madridista y no lo comí por una Champions del Madrid. Y soy súper madridista. ¡Viva Ontinyena! Razón número 1, población. Es que es lo más llamativo de todo. Es lo más increíble, lo que hace grande esta Copa. Que un pueblo tan pequeño tenga la posibilidad de hacer algo tan grande. Porque ¿cuántos habitantes son, alcalde? Son unos 520 por ahí. Puede subir arriba abajo, pero somos más los que estamos empadronados. En estos momentos somos 520. El anterior, que tenía el récord, creo que era Becerril, tenía más de 700 habitantes. Porque con un pueblo de 500 habitantes, los socios que se han llegado a conseguir, me creo que estamos unos 200... Ahora hemos montado también un equipo así de ultra de afición para ir a Monzón, para apoyar al equipo en todo lo que podamos. Es una maravilla y me siento muy orgulloso de ser el alcalde de mi pueblo. Sí, estamos 518 habitantes, 480 estaremos en el Isidro Calderón apoyando el equipo ese que llevamos ahí en las venas, ese equipo que es el Ontinyena. ¡Venga, que ya los tenemos! ¡Ya los tenemos! ¡Arriba! Razón 2, rendimiento. En sus 76 años de historia, el Ontinyena Club de Fútbol nunca ha abandonado las categorías regionales. Jamás ha conseguido ascender a tercera, pero ¿sabéis cuándo se ha quedado más cerca? El año pasado, que fueron terceros, y este año, que de momento van segundos. Están, sin duda, en el mejor momento de su historia.
Comenzamos en segunda regional hace exactamente 50 años, en el campo del Balsal. Yo recuerdo cuando era niño, cuando el primer ascenso a primera regional, luego estuve yo, por ejemplo, 4 años en la directiva y se subió ya a preferente una primera vez. Llamamos el Balsal porque era la balsa del pueblo y entre todo el pueblo, sin mediar ayuda de ningún tipo, lo construimos entre todo el pueblo. En aquellos momentos, pues, por suerte o por desgracia, yo estaba de presidente. En segunda regional, sufriendo para sacar 11 jugadores para ir aquí al pueblo de al lado a jugar. Por contra en primera división, una eliminatoria de Copa del Rey, para un equipo como el Ontillena es lo más grande que hay. Es el momento, se está jugando un fútbol espectacular aquí todos los domingos que se ve. Y el logro que se ha hecho, yo creo que, vamos, no se volverá a repetir en la historia del fútbol de aquí. Bueno, yo creo que hemos llegado a un límite que no lo podíamos pensar. Esto ha sido el boom que puede llegar el Ontillena. ¡Ahí va! ¡Un Ontillena! A ver, me estáis diciendo que nos hemos cruzado el desierto de Monegros. Hemos atravesado España cuando está cayendo la mayor llovida de la historia. Hemos venido a este pueblo de 500 habitantes magnífico para que tú no estés suscrito al canal. Chicos, chicas, hay mucha gente que ve los vídeos que no está suscrita y que a nosotros nos haría un favor enorme. No te cuesta nada. Cuento hasta 3, lo haces y seguimos el vídeo. 1, 2 y 3. ¿Estás suscrito? Seguimos. Razón 3, economía. Y es que este crecimiento no se basa en una gran inversión o en nuevos patrocinadores. Simplemente en hacer las cosas bien hechas, algo que a veces funciona. Porque la diferencia de presupuesto con Las Palmas asusta. Nosotros estamos en 50.000 y ellos deben de estar en torno a los 73 millones de euros. Pues cuesta mucho rascar dinero de hasta debajo de las piedras, ¿no? Pero bueno, no nos podemos quejar. Razón número 4, empleo. Y es que podríais pensar que este partido podría servir para reivindicar a la España vaciada, pero aquí le prefieren llamar España llena de oportunidades. Y es que en Ontillena y alrededores los jóvenes sí se dedican a la agricultura y a la ganadería, incluso los jugadores del Ontillena. Buenas tardes, Rafa. Me habéis pillado por aquí liado. Se dedican, yo creo que es una generación muy transversal, la mayoría tienen grados superiores o títulos universitarios. Gente que vive de la recogida de la fruta. Y creo que muchos de ellos han tenido la oportunidad de elegir quedarse aquí y de hecho son una generación de neorurales sobradamente preparados. Y nuestros jugadores pues juegan y al día siguiente tienen que levantar a trabajar a las 8 de la mañana. Y razón 5, oportunidad, porque nunca, jamás en la historia de la Copa del Rey un equipo de regional se ha cargado en primera. Y donde otros se asustarían, ellos simplemente se crecen y quieren gritarle al mundo que sí, se puede. ¿Qué es lo que va a pasar en el Isidro Calderón? Que va a pasar el Ontillena. Va a pasar el Ontillena. Y a ver, los de Las Palmas, que no se despisten mucho. Yo ya hace muchos días que lo digo y me dicen que estoy loco, pero va a pasar el Ontillena. Solo deseo que llueva mucho y que haga bastante frío, que será un handicap a nuestro favor. Yo con 1-0 en el minuto 89 me conformo, ¿no? Sé que el jueves va a haber gente en Ontillena que no saben cómo es una pelota, pero solamente porque es el Ontillena van a ir a ver el fútbol. ¿Os han contado alguna cosa en el municipio del tema de Gran Escala cuando llegó en aquellos momentos al municipio de Ontillena? Pues en aquellos momentos, por suerte o por desgracia, estaba yo un servidor de alcalde en Ontillena. No sé, se me ha olvidado contar lo de Gran Escala, lo de los casinos, Las Vegas. Lo de los casinos, Las Vegas, todo se me ha el olvidado. tema este. Pero vamos a hacer una cosa, rebobina que vamos a otro sitio y lo cuento allí. Vale, ahora sí, perdón que se me había ido la cabeza. Os cuento, los terrenos de atrás del campo de fútbol iban a ser Las Vegas en Europa. Una serie de empresarios vieron estos terrenos yermos y dijeron, aquí vamos a construir un macro complejo de casinos, con hoteles, con aeropuerto, y vamos a revitalizar esta zona. Querían invertir millones y millones de euros, de hecho llegaron a pagar algunos terrenos a los habitantes de Ontillena y de los pueblos anexos. Al final, oye, chico, por lo que sea, no se llevó a cabo, pero imaginaros que todo esto fueran casinos como los de Las Vegas. Y hoy hablando de Las Vegas, no sé si algunos estaréis en casinos por ahí por Las Vegas y queréis ver la Copa del Rey y os sale, ¡pum!, geobloqueado. No os sufráis, yo os doy la solución. Tengo NordVPN, que es la VPN más rápida del mundo, la que yo utilizo, y la que me sirve para ver los contenidos geobloqueados de fútbol, de Copa del Rey, de la Liga, de donde sea, cuando estoy fuera de España, o contenidos de la Premier League, de la Serie A,
en otras televisiones cuando estoy aquí en España. Además, te sirve para que no te rastreen la IP, para bloquearla y para que nadie sepa lo que estás haciendo en Internet, no te puedan entrar malware a tu navegador, a tu ordenador, a tu móvil, donde sea. Y ya os digo, en Las Vegas, en Ontinyena o donde sea, con NordVPN podéis navegar al resto del mundo. Ahora sí, seguimos con el vídeo. Pues ahora sí, este es el lugar del que todo el mundo habla. El eje neurálgico de Ontinyena, el lugar en el que se ha gestado todo lo que ha pasado en los últimos meses en torno a este equipo y a este pueblo tan volcado en el mundo del fútbol. Este es el estadio del Ontinyena Club de Fútbol. Como podéis ver, campo de césped natural, campo original, campo de fútbol clásico, con la pequeña gradita y con el monte rodeando por completo. Este es el campo donde Las Palmas sufriría una barbaridad para ganar. Pero por nada, dos detalles, el partido no se va a jugar aquí. La Real Federación Española de Fútbol nos mandó un guión con lo que había que cumplir y realmente si había 32 ítems, cumplíamos 2, el alto y el ancho de las porterías. Sí. Lo demás no. Lo demás te pedían también distancias y demás, distancias de vallas a línea, lo medías decías 3 metros, digo, pues como mucho 3 palmos, pero 3 metros no. Sí. Y dijiste, aquí no podemos jugar. Aquí es imposible, no se puede. Aquí las probabilidades de pasar subían, sí, seguro. Aquí se le podría plantar cara a un equipo de primera división. Pues no. El Ontinyena no va a jugar aquí, en Ontinyena, su gran partido de Copa del Rey. Lo jugará en Monzón, aproximadamente unos 40 minutos por carretera, donde se desplazarán, no van a estar solos, unos 2.000 aficionados del Ontinyena, y eso que el pueblo tiene 500 habitantes. Se desplazarán también los jugadores que hoy, desde aquí, marcharán a reconocer ese estadio y hacer el último entrenamiento previo antes del partido de sus vidas. Mi nombre es Oriol Serrate, metí el gol que nos puso por delante en Elizondo contra el Bastán en el minuto 10 de la primera parte. La verdad es que el gol más importante de mi vida. Este partido significa mucho para mí y para la gente del pueblo, individualmente y para todo el mundo. Yo soy de Castejón de Monegros, lo que estoy viviendo aquí en un pueblo de cerquita que está a un cuarto de hora, que se llama Oso de Cinca, y tuve la oportunidad de jugar aquí y trabajar en una papelera que hay aquí en Alcolea, con que todo me queda cerca. Yo nací en Senegal y he crecido en Inglaterra. Sí, he vivido y he estado ahí unos 14, 15 años en Inglaterra y entonces sí me ha valido la pena venir de Inglaterra hasta aquí y ahora mira dónde estoy. Que voy a jugar la Copa del Rey, que nunca lo he pensado, pero bueno, mira dónde estamos. Ahora mismo estoy haciendo bobinas de papel que vienen rollos grandes y las voy haciendo en 4, en 3, según los pedidos que haya. Trabajo 7 días seguidos, 5 fiestas y según cómo me cae, me las tengo que apañar como puedo para venir a entrenar. He tenido la suerte de tener esta semana fiesta. Este partido me lo he ganado y lo tengo que jugar sí o sí. Trabajo aquí en el pueblo, en el campo y tal. Y estábamos haciendo la temporada de coger frutas y todo eso y en invierno pasado estábamos podando y todo eso, pero bien. Que me han buscado casa y todo, trabajo y todo eso y sí, muy agradecido, o sea, se ve el corazón limpio que tienen algunas personas en este pueblo, o sea, son muy buenas personas, la verdad. Tengo 27 años y llevo jugando a fútbol toda mi vida, desde los 6 años hasta los 27 años. Mi vida, esto... A mí me encanta el fútbol, lo que rodea el fútbol y se ha podido dar y la verdad es que es un sueño jugar contra Primera División y lo vamos a intentar a todo. 2-1, ganamos nosotros 2-1. ¿Y cuántos tuyos? 3, 4 recortes por la banda y una asistencia y ya está. Ah, ¿ni gol? No, o sea, el gol me da igual, mientras ganemos ya está. Vale. Estoy contento, 2 cañitos y me llevo la camiseta de Molero y ya está. Contento estoy yo. Este es el Estadio Isidro Calderón de Monzón y aquí se va a jugar el Ontinyena Las Palmas. Un estadio de tercera división, categoría que nunca ha pisado el Ontinyena, que jamás ha subido de divisiones regionales. ¿Qué rata o algo, A ver, en realidad es lo normal, ¿no? Para un pueblo de 500 habitantes que es tan pequeño, ya lo habéis visto, que no tiene, yo qué sé, por ejemplo, ni farmacia. Lo que sí tiene es un equipo en Copa del Rey. Os digo yo que hay ciudades de miles y miles de habitantes que darían mucho, pero mucho, por vivir el partido que mañana ellos van a vivir.
Pero me está grabando. Hay un vídeo que se ha hecho viral, que salía a jugar con las espinilleras en vez de las chanclas. ¿Saliste a jugar con unas espinilleras? Salía con las chanclas por espinilleras. Entonces me hicieron una entrevista de Marca y les pedí unas espinilleras personalizadas y me las han enviado para la copa. ¿Me las enseñas? Sí, claro. Toma. ¿Esto te lo ha dado en Marca? Sí, me las han enviado. Sí, sí. Y mientras ves a los jugadores de Lontiñena relajados, bromeando, riéndose, disfrutando, como si fueran ajenos a lo que van a vivir. El partido de sus vidas. La primera página de la historia que Lontiñena está empezando a escribir. Importante, jueves 7 menos cuarto. Hemos quedado en el parking de ahí atrás de las pistas de atletismo, ¿vale? Para aparcar nuestros coches allí. Cogeremos un autobús, daremos la vuelta, vendremos a la entrada. Me imagino que la afición y tendrán alguna cosa preparada. Ojo que llegan los pesos pesados aquí. Buenas. Ya vale, he hecho un corte nuevo, mira, sé que a la gente le gusta, ahí, corte nuevo, hay que venir bien. Ise, Julen, Aitor, Ruba, Andrés, Guillem, Abdu, Damián, Baringo, Poi y Romero. Marco, vas a aparecer al Marco, graba ahora cuando lleguemos, cabrón, vémala. Por ahí llega el autobús de Lontiñena y esto es un recibimiento de primera división, ¿eh? Son 500 habitantes, pero hacen ruido como si fueran 5.000. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bestia! ¡Vamos! ¡Es increíble! ¡No dejan avanzar! ¡Estamos todos ahí! Aquí tenemos a Javi, que le vimos en la onda. Mira, 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 es tremendo. Vamos, equipo, vamos. A darle caña a esto. Que viene lo bueno, que viene lo bueno. ¿Está chulo el autobús, decía caballero? Sí, señor. O no, es así. Sí, señor. ¿Le gusta? Claro. Es una barbaridad decirlo, pero literalmente el pueblo de Lontiñena se ha quedado vacío. Os he dicho, 500 habitantes. Aquí hoy van a ser 2.000. 2.000 personas. 4 veces la población de Lontiñena. Evidentemente, es el partido de sus vidas, pero no solo de Lontiñena, sino de todos, ¿no? La gente de Monzón, la gente de pueblos de alrededor va a venir aquí con el sueño de que, oye, ¿y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si pasa Lontiñena? He resucitado para ver a Lontiñena, Las Palmas. Me gusta la mermelada amarga, los gin tonics. ¿Qué más? Conducir un Land Rover. Pues es un fanático de Lontiñena. ¿Cómo fanático? Fanática, ¿no? Bueno, sí, por lo visto sí, ha cambiado de género. ¿Qué quiere decir eso de la camiseta de pizza? ¿Qué quiere decir? ¿De pizza? Yo soy del pizza. Yo estuve jugando de Lontiñena un montón de años. de Lontiñena. ¿Y pizza que es el mejor de Lontiñena? ¿Por qué no juegas? Porque la idea ya no. Muchos años, muchos años. Os voy a decir una cosa, el estadio está a reventar, pero a mí ahora mismo tengo dudas si estarán más ilusionados los jugadores o la afición. Somos de Huesca, viva la madre que nos parió. Somos de Huesca, viva la madre que nos parió. ¡Ahí está Lontiñena! ¡Vamos! Ahí está Unión, están los jugadores de Lontiñena entrando, animando, hiperventilando, porque están a nada, a minutos. ¡Fuerte! ¡Venga, vamos! ¡De jugar!
equipo es lo que va a estar por encima de todo? Chicos, recordad estos momentos, saboreadlos, disfrutar, agarradlos y recordad sobre todo este día como el día que casi ganan al puto Ontiñena. Siempre recordarán este día como el día en el que casi le ganan al Ontiñena. Las palabras del capitán de un equipo que no necesita motivación porque ya la tiene ahí frente a frente. Oriol, que saca los músculos porque saben que hoy les está viendo todo el mundo y que este partido lo van a recordar ellos y nosotros, Alex, toda la vida. Ontiñena Las Palmas, que disfruten. Dale caña que te vea. Alex, pero esto no es nada. Esto no es nada. Esto para mí no es nada, es que no me duele. De verdad os digo, no he visto en la vida una afición más entregada que esta. Su equipo pasa de medio campo y ya, bueno, se vuelven locos. Dentro del área, ojo, cuidado que puede rematarlo. Ay, madre mía, que se queda suelto. Ojo, que puede finalizar el golpeo. Uy, Dios mío. Hasta el minuto 18 ha aguantado el Ontiñena, que tiene mérito, que hace ruido, que la ha tenido, pero se adelanta Las Palmas. Queda mucho partido para soñar, pero se empieza a complicar la cosa. Es un avión, si sé es un avión. Si sé es un avión. El pelo. ¿Huevones o leones? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¡Leones! ¡Leones! ¡Somos leones! A ver. ¿Qué somos? Los cojones de Aragón. Minuto 47 de la primera parte. ¡Qué barbaridad, Alex! ¡Qué barbaridad! Ojo que los Ontiñena le puede meter a Las Palmas un Juan desde el descanso. A ver. Va parado. No me lo puedo creer. No llega al segundo de Las Palmas. Qué lástima, de verdad, porque el Ontiñena se lo había creído. Había llegado, las había tenido. Este es un equipo de primera. Honor al Ontiñena. El cuarto de Las Palmas. Esta es la ovación de la tribuna y del Gol Norte hacia su equipo, que lo ha dado absolutamente todo. ¿Cuántas veces van a recordar esta noche en Ontiñena? Final del partido, no ha podido ser, 0-7 al final, pero qué primera parte nos han regalado, qué penalti, qué afición entregada. Y ahora hay que esperar a celebrar con los jugadores, porque esto hay que celebrarlo, porque este día para ellos de verdad no va a ser inolvidable. Súper contento, a ver, esto es algo histórico, algo especial. Resultado, bueno. Partidazo increíble, mira el ambiente, mira cómo animan, aunque hemos perdido, mira cómo animan. Y volveremos y vamos a volver más fuertes, no tengo ninguna duda. Por esto, os juro que por esto merece la pena cada puto kilómetro que hemos
recorrido. Hemos venido 2 veces, ida y vuelta. Hemos cruzado la tormenta, hemos hecho berrerías para estar aquí, pero ha merecido la pena venir esta Copa del Rey por ver esto. Qué gente más maja. Nos conocen de un día y nos han abierto las puertas, se han volcado con nosotros. La afición, este pueblo de 500 personas que está llorando, que lo llevamos ya aquí, los jugadores, de verdad, viva la Copa del Rey y viva Ontinyena y viva el Puebla Ferrería de Bernat. Gracias por apoyarnos. Señores, segunda ronda, volvemos.